pues estamos de regreso, mis queridos amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del cantautor alemán H. Jackson Brown. Dice, en el matrimonio no basta ser la persona adecuada, hay que encontrar la persona adecuada. ¿Qué pasa en los litigantes? Hay delitos que las leyes no penalizan, pero yo voy a luchar para que se haga justicia. A mí no me pueden condenar por algo que me pertenece, porque yo no hice nada malo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Karen, estás demandando a José. Sí. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. José es mi esposo, llevamos 3 años de casados. ¿Tres? 3 años. Ok. Yo estoy aquí exigiendo la suma de $50,000, una orden de alejamiento y el divorcio. ¿Por qué? Porque por una mala decisión que él tomó, yo jamás en mi vida volveré a tener hijos. Yo hice lo correcto, doctora. Explícame qué pasó. Ok. Mire, en esos 3 años que nosotros llevamos casados, él siempre ha insistido en tener hijos. Y desde que inició la relación, él sabía mi posición de que yo no quería tener hijos, de que yo tengo metas por cumplir. Y yo lo respeté que siempre. Tengo cosas que hacer, terminar la escuela, y ese era el acuerdo, que nosotros no íbamos a tener hijos. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a una fiesta, nos encontramos ahí, estamos en una fiesta. Ah, porque estaban separados Separados. de cuerpos, Sí, de cuerpo. viviendo en lugares separados. Sí, yo vivía en casa de una amiga. Ok, entonces van a una fiesta y casualmente se encuentran allí. Así. ¿Qué Nos pasó encontramos. entonces? Ok. Entonces empezamos a tomar, estamos en casa de una amiga en la fiesta, entonces empezamos a tomar, yo me empiezo a sentir mal, me mareo, empiezo a hacer cosas erráticas que yo usualmente nunca hago, y él se molestó y me dijo, mira, ven, vamos para allá arriba, una insistencia. Pues si se volvió como loca, doctora, se estaba casi desnudando enfrente de los amigos ahí. Ese es besides the point. Ajá. El punto era de que él me dijo, vamos para arriba, vamos para arriba. Yo me sentía mal, yo no sabía qué estaba pasando. Y Entonces, estaban en casa de una amiga. de una amiga, sí. Ok. Entonces subimos para el cuarto. Tengo yo flashbacks de lo que pasó, de que yo iba para arriba. Después de eso, al siguiente día, yo no me acuerdo de nada más de que amanecí en la cama con él y Pues lógico, no es mi sabía qué había esposa. pasado. Entonces, se aprovechó de la situación. Tuvimos sexo sin condón, me imagino, porque no sé lo que pasó. Y Ella misma lo está admitiendo, doctora, y dice de que no sabe lo que pasó. me estoy Ella solita se insinuando, contradice. estoy insinuando. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Gracias. Ok. Entonces, me imagino que pasó eso porque yo al despertar tenía dolor en la vagina. Se sentía que algo no estaba mal. Y él decía, oh, no pasó nada, tú y yo estamos, no pasó nada, yo te dejé aquí, yo me fui a la fiesta. Y dije, bueno, ok. Y él le echaba la culpa de que mis malestares eran porque yo estaba cruda el día siguiente. Okay. Entonces, yo lo ignoré, pasaron tiempo. A los 3 meses de que pasó eso, yo empiezo a tener malestares, náuseas, vómito, mareos. Yo atribuía todo de que era el estrés de la escuela, de los estudios. Dije, ok, nada que ver. Nunca me cruzó por la mente un embarazo. ¿Por qué? Porque cada vez que teníamos sexo era con un condón. Siempre había protección. No, eso no era. Entonces yo fui a la clínica y me dicen, oh, estás embarazada. Y viene fuera de la matriz. Y yo le dije, oh, ok, entonces vamos a una cirugía para corregir eso de que no, obviamente no se va a dar la pregnancy, entonces se tiene que arreglar eso. Entonces, como venía así, hubo complicaciones, hubo una hemorragia. Entonces, le dicen a este hombre, hay que hacer un procedimiento, hay que quitarle la matriz o es su vida. Entonces, en vez de consultar, de esperarse un tramito que todavía existía, de Doctora, tiempo, de pero que era los una médicos posibilidad. dijeron de que no había posibilidades ya. Era la vida de ella. Espérate un momento. Había una posibilidad de que si nos esperábamos no pasaba nada. Y él... ¿Cómo que no pasaba nada? ¿Tú hubieras Él muerto? se apresuró y tomó Gracias la a Dios decisión de estoy que hay parado que hoy acá. sacarle la matriz para salvarle su vida. Eso no era decisión de él si me salvaba él la vida o no me la salvaba. Pero él es tu esposo todavía. Sí, pero yo confiaba en él. O sea, él no tenía por qué haber decidido si me sacaban la matriz sí o no. Porque él sabía que yo no quería tener hijos y todo este relajo es porque él se aprovechó de mí esa noche que estábamos en la fiesta. Yo nunca me he aprovechado de ti. Sí, nunca. tenías que haberte aprovechado. ¿Quién más? ¿Cómo más me iba a embarazar? Eres mi ¿Por qué esposa y tenía si pasó yo lo que tenía que pasar, el dolor eres mi de esposa. penetración ahí? Eso no te da el derecho a tener relaciones conmigo. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Por qué no? Es tu marido. Sin mi consentimiento. ¿Qué ¿Cómo que sí? consentimiento? ¿Tú estabas borracha? Eso no quiere... No, ¿Y estabas con él allí? ¿Fuiste al cuarto no, con mira, él? doctora, teníamos un acuerdo inicialmente. Oye, está bien, perfecto. Yo entiendo el acuerdo de que tú no querías tener hijos. No, pero- una mujer que de verdad no quiere tener hijos, ¿tú crees que depende del hombre para su protección? Yo confiaba en él, de que él iba a Yo soy respetar tu el esposo, acuerdo nos que divertimos. teníamos, que él ya me había dicho, mira, ok, te doy por tu lado, dejo las cosas por la paz. Tú y yo no vamos a tener hijos, uso un gorrito. Él me dio su palabra, yo confiaba en él. Pues todo el que él tiempo te lo iba- respeté, todo el tiempo lo usamos. Sí. Eso. Ok, entonces, ¿cómo ¿Qué me tienes embaracé? ahí? ¿Qué tienes ahí sobre el podio? Tengo evidencia de los mensajes de texto donde él me dijo, Ven. mira, te doy por tu lado, me pongo un gorrito, etcétera, etcétera. Entonces yo confiada dije, pues yo confío en él. Estos eran textos que se escribían ustedes cuando se separaron. Sí. Y donde él dice, mi amor, ya estoy muy contento de que nos vamos a ver, perdóname. Amorcito, ok, pero ya sabes, no más insistencia con lo del bebé, eso puede esperar. Negrita caprichosa, siempre te sales con la tuya, el bebé esperará. Amorcito, ok, regreso a casa, que vengan tiempos de paz, confío en ti. Y puedo confiar en mí y yo voy a usar el gorrito. Ok. Ok, entonces tú crees que por causa de lo que él te hizo, son $50,000. Sí, por daños El y cual yo no perjuicios. le voy a pagar nada, porque porque yo le jamás, salvé la nunca voy vida. a volver a poder tener hijos. Muy bien. ¿Cómo responde, José? ¿Qué pasó esa noche de la fiesta? Pues nos fuimos de copas, pues para ¿Tú poder... también te fuiste de copa? Yo también, los dos estábamos tomando, doctora, estábamos felices, pero hubo un momento que yo vi que ella como que se empezó a loquear, como que hasta se subió a una mesa ahí donde estábamos en la casa en la fiesta y ya estaba como que queriéndose quitar la ropa y Algo no sé, que yo nunca no sé hago. la verdad por qué se estaba loqueando. Algo que yo no- Entonces yo me le dije a rogaste. ella, ya estábamos tomados, doctora, ya habían pasado unas horas que estábamos ahí, ya estábamos Plan tomados. con maña. Ella ya había tomado varias copas, no digas que eran solo una No, las que tú te habías bien tomado. sabes que cuando Ya eran salimos, varias una, dos, copas, tres, yo no soy doctora, una los que ya alcohólica. ella se había tomado, los dos estábamos borrachos. Entonces yo vi que ella casi se estaba desnudando enfrente de mis amigos y me dio pena a mí también. Y le dije, mija, pues vámonos para arriba, para el cuarto. Pues subimos, ya discutimos, No, doctora, es lo que su yo recuerdo que insistencia de él. discutimos. ¿Qué Y discutieron? Discutimos por lo mismo, porque ella casi se estaba desnudando ahí, doctora. Ok, discutieron Ella- por el comportamiento de Por ella en el la fiesta. comportamiento, sí, ¿Y qué de pasó ella. después? Y pues ahí, de lo demás, mire, doctora, se lo juro ante Dios, que yo tampoco no recuerdo nada, porque solo me acuerdo que discutimos, nos acostamos en la cama, y de ahí yo no me acuerdo nada. No sé si me Doctora. dormí, y lógico, si ella quedó embarazada, pueda que tal vez en la madrugada, qué sé yo, ya tal vez me le subí, porque pues es mi esposa, ¿no? Faltó Pueda su que palabra hicimos que el él me amor, dio y pues pasó lo que usar tenía que un pasar, es mi condón. esposa, yo siento que no es nada malo eso. No, Ok, yo no estaba en perfecto. mis 5 sentidos. Ok. Yo no recuerdo. ¿Quién haberte tiene dicho que testigos sí. en el caso? Yo. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandante, vamos a hablar con los expertos y le daremos una solución a este caso. Regresamos después de este receso. Yo no noté un poquito raro. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Por qué estaba raro? ¿Y ¿Por nosotros qué tenías cómo que vamos a estar tú saber raro? que él no le metió algo a su bebida de ella? Pero La tú, tocó. tú lo viste Sí, meterle algo sí, en es la la mujer bebida. que amo. Caso cerrado. Caso cerrado. Karen y José tienen 3 años de matrimonio. Ha sido un matrimonio un poquito tempestuoso porque cada uno tenía una idea diferente de lo que era tener hijos. Ella está aquí hoy exigiéndole el divorcio, una orden de alejamiento, que no me alegó nada para lo de la orden de alejamiento. $50,000 por daños y perjuicios, por varias razones. Primero porque dice que él la embarazó, sabiendo que no querían ningún embarazo. Y segundo, por haber decidido tomar esa decisión cuando los médicos le dieron la información. Ella dice que él pudo haber esperado un poco más. Ok, perfecto. Vamos a pasar al testigo de la demandante. Oye, ¿ustedes en su relación matrimonial e íntima bebían a menudo? ¿Los dos? ¿Se ponían a beber? No, ¿No? no. Beber no es una de las Poquita o cosas, algo, ¿no? Pero no emborracharnos. Ok. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Daisy Daisy. y yo soy la mejor amiga de Karen. Ok. Yo nomás vengo a ¿Y tú decir... qué haces aquí?
Bueno, Déjala hablar. Daisy es la mejor amiga de Karen y es el testigo. Yo vengo a apoyar a mi amiga Karen porque ella siempre dejó claro que ella nunca quería tener hijos y ella tenía muchas metas, era sobresaliente siempre en el colegio, quería seguir adelante y hacer muchas cosas. Él siempre la traía para abajo. Ay, sí, vamos a tener hijos, esto y lo otro, y ella me contaba. Como mejor amiga yo la apoyaba. Bueno, concluso en el party, yo estaba ahí. Ah, qué bien. Sí miré que ella estaba un poquito raro. Y nosotros salimos, Sí, porque me tomamos, drogó. típico, ¿Cómo que te normal, drogué? Nunca todo te está drogaría. Lo controlado. echaste fue a propósito, Por fue favor. plan con maña. Nunca, Luis. Tú bien Ese sabías. día la noté un poquito raro, o sea, locaba, o sea, estaba arriba de la mesa quitándose la ropa, pero yo dije, bueno, tal vez Pues cómo quiere no va a estar alocada, divertirse doctora, o lo si que tanto sea. que tomó. ¿Qué Tanto iba que a tomó, no tomar? está Después acostumbrada a yo tomar miro que tanto. suben tomé. al cuarto. Y ¿Y tú así, sabías cuánto yo tomé y acá así te como aprovechaste? tomando y Nunca me todo. aproveché de ti. Al rato él baja aprovechaste? y le pregunto, hey, ¿dónde está Karen? Ya vámonos. No, que, no sé, yo no noté un poquito raro. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué estaba raro? ¿Y nosotros ¿Por qué cómo tenías que vamos a estar tú saber raro? que él no le metió algo a su bebida de ella? Pero La tú, tocó. tú lo viste meterle algo Si en es la la mujer bebida. que amo, ¿cómo le voy a No, meter pero algo, ella doctora? nunca se había puesto así cuando ella se pone a tomar. Pero, o sea, tú estás insinuando que él pudo haber hecho algo, pero en ningún momento lo observaste ponerle algo en la bebida. Pero desde que antes que se subieran al cuarto, ella estaba diciendo que se sentía mal, que ella nunca se había puesto así. Bueno, y pero yo nomás le y si dije, tomó "Oh, que-". excesivamente Estaba y bien mal, ese si día hasta quitándose tenía, la ropa no estaba, sé, y tú las querías que la emociones dejara así, allá abajo. no No sé. tanto, no tomé tanto. ¿Cómo que no? No Estabas tomé bien tanto. borracha. ¿Y tú Ya cómo te estabas- sabías que ya te según estabas que no tomé desnudando ahí. borracho? Momento. Y bueno, ya cuando... Mentira de borracho. Después de todo eso, él todavía seguía un poco raro, como que él sabía que algo estaba pasando y yo le quería sacar, pero no me decía nada. Ya próximamente ella salió bien enojada, no sabía ni qué decir y ella nomás decía, vámonos. Y yo, ¿qué tienes? Vámonos. Y nos fuimos. Después ella me empezó a contar todo lo que pasó, donde ella dice que se le olvidó y donde ella piensa que él abusó de ella. Yo totalmente nunca estoy con abusaría ella. de ella, que este doctora. hombre Pero ¿cómo abusó Es de mi ella si esposa, es su es marido? ilógico. Pero no fue y ella fue al conscientemente. cuarto lo que tú con dices. él. No fue conscientemente, doctora. ¿Cómo Yo no va? Bueno, y tú que eras su gran amiga y estabas ahí, ¿por qué no la defendiste? Porque yo también me estaba echando mis copitas. Pero verdad que la gente es descarada, señores. Le digo, Descarados. doctora, mire, Mira, hazme el favor, pásame al doctor Misael González, a la doctora Geisha Menéndez. ¿Esto es un descaro? Lo que me están diciendo ustedes a mí. ella debería estar Doctora, agradecida que conmigo explíqueme porque yo le por salvé qué. la vida, doctora. Explíqueme Yo por le qué él salvé la sabía que vida. ella estaba borracha. Tú deberías Sí, estar, él según hoy en estaba día estás borracho. aquí parada a la par Eso no te mía. importa a ti. Por mí. Eso no te importa. Por mí, porque y tomé por la ti decisión nunca voy a correcta. volver a tener hijos. Por No, ti, mire, por doctora, tu culpa. yo el divorcio por tu está bien, culpa. si ella Mejor quiere el vete. divorcio, Ahora, a mí no ¿cómo me importa. sirvo como mujer? Pero los Yo no 50,000 sirvo dólares como yo no le estoy mujer. pagando nada. Para tener Ok. hijos, ¿cuándo volver? ¿Qué le puede haber pasado, doctora, a ella? Es importante que la gente sepa que el embarazo ectópico es una emergencia. Ah, En ok. el momento que se hace el diagnóstico, si no se hace el tratamiento, que casi siempre es quirúrgico, la persona puede perder la vida, porque si se sangra, se revientan dentro. Se han dado casos de muchachas jóvenes que han aparecido muertas y era por un embarazo que se reventó sin saberlo. Entonces, realmente, en el momento en que se hace la cirugía, si hay un sangramiento, si hay alguna complicación del intraoperatorio, que no lo sabemos, pues muchas veces pues el ginecostetra que está haciendo la cirugía no tiene otra opción que sacar el útero. Es lo que le digo, doctora. O sea que yo tuve tomar realmente esa decisión. él no Yo toma te y salvé el la médico vida. le dice, tenemos una emergencia, hay que sacarle el útero, Ante una aprueba, emergencia, y él siendo el esposo legal, tiene derecho todo el derecho legal de tomar la decisión. hacerlo. Aunque Perfecto. es mi cuerpo. Él le da el derecho de decidir sobre mi cuerpo. Cuando Yo te estás salvé en la una vida. emergencia Por mí estás médica, es tu marido el que hace las decisiones médicas cuando está ahí. Ahora hábleme, una mujer que está tan preocupada de no embarazarse y le deja el método anticonceptivo a la pareja. ¿Qué mentalidad tiene esta mujer? Bueno, a mí me da la impresión de que en este caso ella está actuando de una manera como pasiva-agresiva, digamos. ¿Qué, verdad? Porque está tratando de ocupa poner la tratamiento responsabilidad psicológico. No, no en lo su ocupa. pareja y a la misma vez de resentir las decisiones que él está tomando y de juzgarlo, ¿no? Sí. Obviamente me deja saber que aquí tienen ellos una
un problema en su relación como pareja, no hay una confianza, no... No lo hay, se quebró totalmente. Sí, pero también el depender y ponerle la confianza plena en su pareja y no tomar responsabilidad la pone en una posición bastante cómoda a ella, Mire, ¿no? ella dice que ella es alérgica a los métodos anticonceptivos. A todos tiene que ser alérgica, doctor. Definitivamente no. Lo que pasa es que Eso muchas puede ser un mujeres caso especial. tienen efectos secundarios cuando están tomando, digamos, las píldoras anticonceptivas y lo asumen como una reacción alérgica. Pero hay numerosos Métodos No anticonceptivos que no depende funcionaban. de tu pareja que se ponga el gorrito. Y algo muy curioso es que ella no quería tener hijos, ahora está preocupada porque ya no va a quiere poder. tenerlo. Correcto. Imagínese No, usted. porque nunca dije que no quería Yo que tener todo el hijos. tiempo, doctora, No, Nunca. no sí quería ser tener padre, en yo sí este quería. momento, doctor. Ella quería educarse para luego tenerlo. hijos. Ese es el problema. Pero Claro. en el futuro ya habíamos hablado que sí. Decisión del caso. Concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. Niego la orden de alejamiento porque no oí alegación alguna No de lo quiero persecución, cerca de mí. acoso o Ni yo no te quiero nada. así tampoco. De que Él quería tampoco embarazar. quiere estar contigo, Yo me lo tampoco, acaba yo de tampoco. decir. A mí no me importa el divorcio, Ok. doctor, yo tampoco quiero estar Yo no casado quiero estar con con ella. ella, pero el dinero no te voy Y a dar nada. tercero, niego los $50,000 porque no fue consecuencia de lo que hablas Gracias, tú. doctora. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.